Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal, hazlo tú mismo porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Bienvenidos muchachos a las clases virtuales de Nancho. Hoy veremos algunos ejemplos de aplicación del momento respecto a un punto. Esta es la parte número 1. Los invito a que vean la segunda parte. Antes de comenzar, veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan sus compañeros virtuales Sebastián y Valentina. Sebastián desea saber qué es la magnitud llamada momento. Y Valentina desea saber cómo se calcula el momento respecto a un punto. Antes de comenzar jóvenes, es importante tener claro los siguientes conceptos. ¿Qué es el momento? Resulta jóvenes que el momento o torque es una magnitud vectorial. Y como es vectorial, tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido. Esto que llamamos momento lo vamos a simbolizar con la letra M mayúscula y en el Sistema Internacional de Medidas tiene unidades de Newton por metro y en el sistema inglés tiene unidades de libras por pie. Físicamente, el momento representa el giro que una partícula o un objeto experimenta alrededor de un punto como consecuencia de la aplicación de una fuerza. Veamos detenidamente jóvenes este dibujo, el que ustedes ven en el tablero. Aquí tenemos un plano que está de color azul celeste y en este plano tenemos los puntos A y el punto B. En el punto B efectivamente aplicamos una fuerza llamada F mayúscula en este sentido y entre el punto A y el punto B tenemos jóvenes el vector posición que llamaremos R minúscula. R y F están en este plano de color azul celeste. Se puede decir que matemáticamente el momento se puede calcular a través del producto vectorial o también lo que se conoce como el producto cruz de este vector de posición llamado R con el vector de la fuerza llamado F. Y esto se puede calcular utilizando el método de la mano derecha. También se puede calcular utilizando el método del determinante y su magnitud a través del teorema de Pitágoras. Efectivamente, como ustedes ven acá jóvenes en el dibujo, el vector llamado momento o torque es perpendicular al plano formado por los vectores R y F. Acá tenemos efectivamente jóvenes la definición del momento respecto a un punto. Tenemos que es el producto vectorial del vector R que tiene componentes Rxy, Ryj y Rzk por el vector de fuerza que tiene componentes Fxy, Fyj y Fzk. Si ustedes hacen este producto vectorial pueden aplicar el método de la mano derecha, que es lo que ustedes ven acá en este recuadro de color verde. ¿Qué ven acá jóvenes? Ven todos los productos vectoriales de todos los vectores unitarios I, J y K. Y efectivamente en esta tabla, como ustedes pueden observar, el producto de los vectores unitarios que son idénticos nos da 0. I por I da 0, J por J da 0 y K por K da 0. Acá en el lado derecho del tablero aparece la fórmula del teorema de Pitágoras con la cual podemos calcular la magnitud de ese momento, en este caso llamado m sub a. Es la raíz cuadrada de la componente m sub a xy al cuadrado más la componente m sub a yj al cuadrado y la componente m sub a zk al cuadrado. Y aquí abajo pues estamos aplicando el método del determinante para calcular ese momento alrededor del punto A. Este es el ejemplo de la clase del día de hoy. Nos dicen
Así como vemos acá en la imagen del lado derecho, tenemos un aviso, un letrero, que está en un suelo irregular. Y nos dicen que este aviso publicitario está sostenido mediante los cables atirantados que van de los puntos E al punto F y del punto E al punto G. Nos dicen que la fuerza de tensión del cable EG es de 46 libras. Nos piden calcular y señalar lo siguiente. Primero, por ejemplo, ¿cuáles son los ángulos de dirección teta X, teta Y y teta Z de la fuerza de tensión EG? Segundo, la magnitud de los componentes de la fuerza de tensión E sub G. O sea, cuánto es la fuerza E sub Gx, cuánto es la fuerza EGY y cuánto es la fuerza EGZ. Tercero, nos piden calcular los componentes y la magnitud del vector de posición del punto E respecto a D. Recuerden, jóvenes, que cuando ustedes lean respecto a, significa que el segundo punto hace las veces de origen. En este caso, el punto de origen es el punto D y el punto que deseamos calcular es el E. O sea, cómo está ubicado el punto E tomando como referencia el punto D. Y como cuarto nos piden calcular los componentes y la magnitud del momento alrededor del punto D por acción de la fuerza de tensión E sub G. Veamos ahora cómo se calculan cada uno de los numerales. Para comenzar a calcular lo que nos pide el ejercicio, primero debemos tener las coordenadas de todos los puntos. Del punto A, las coordenadas del punto B, las coordenadas del punto C, que es esta esquina del aviso, las coordenadas del punto D, aquí abajo en la pata del aviso, el punto E, en donde está pegado el cable, el punto F y el punto G. Y nos damos cuenta, jóvenes, que efectivamente para poder conocer las coordenadas del punto E, que son necesarias para poder conocer las componentes de la fuerza EG, se requiere armar entre los puntos A y D este triángulo que ustedes ven acá. Acá en el tablero observamos los puntos A y el punto D. Y este punto E sería efectivamente el punto superior del aviso proyectado sobre el suelo. También observan ustedes acá en este triángulo que hemos pintado dos puntos que no aparecen en el ejercicio, que son los puntos M y los puntos N. ¿Y esto para qué? Para poder aplicar, jóvenes, una semejanza triangular y con esta semejanza triangular poder obtener los valores E sub X y E sub Z. Para poder hacer esto que les acabo de mencionar, primero lo que debemos de hacer es calcular la longitud del segmento AD. Tenemos que la longitud del segmento AN mide 48, que sería esta distancia que ustedes ven acá, y la longitud del segmento DN mide 36, que es lo que ustedes ven acá. Efectivamente, utilizando el teorema de Pitágoras, tenemos que el segmento AD es igual a la raíz cuadrada de la longitud del segmento AN al cuadrado más la longitud del segmento DN al cuadrado. Esto nos da una hipotenusa igual a 60 pulgadas. Con estas 60 pulgadas, ahora podemos utilizar la semejanza triangular. Como segundo paso, vamos a calcular las coordenadas E sub X del punto E. Y para esto vamos a aplicar el método de la semejanza triangular. Nuevamente aquí, jóvenes, tenemos en el tablero el dibujo. Obsérvenlo muy bien. Y aquí nos damos cuenta que podemos establecer las siguientes relaciones entre este triángulo pequeño, cuyos vértices son A, E
M con el triángulo grande cuyos vértices son A, D, N. Entonces vamos a tener que el lado A sub M, que en este caso es este, A sub M, o en este caso E sub X, es equivalente al lado A sub N del triángulo grande, como el lado A sub E, que es la hipotenusa del triángulo pequeño, es equivalente a la hipotenusa del triángulo grande, llamada A sub D. Simplemente reemplazamos los valores y nos damos cuenta que A sub M es E sub X, A sub N es 48, A sub E es 45 y A sub D es 60. De esta ecuación, jóvenes, podemos despejar el valor de E sub X y esto nos da 36 pulgadas. De igual manera podemos calcular la coordenada E sub Z del mismo punto E, aplicando nuevamente el método de la semejanza triangular. Ahora vamos a decir que el lado E sub M del triángulo pequeño, que es E sub Z, es equivalente a D sub N, este cateto del triángulo grande, como el lado A sub E, que es la hipotenusa del triángulo pequeño, es equivalente al lado A sub D, la hipotenusa del triángulo grande. Reemplazando los valores tenemos que E sub M es E sub Z, A sub E es 45, D sub N es 36, A sub D es 60, y simplemente de la ecuación, jóvenes, despejando el valor de E sub Z, obtenemos que es igual a 27 pulgadas. Efectivamente, las coordenadas del punto E serán entonces E sub X 36 pulgadas, E sub Y 96 pulgadas y E sub Z 27 pulgadas. Ahora, como tercer paso en el ejercicio, lo que vamos a hacer es calcular la distancia entre los puntos E y el punto G, usando nuevamente el teorema de Pitágoras. Esto lo necesitamos, jóvenes, porque requerimos calcular los cosenos directores de esta línea o del vector de fuerza EG. Entonces tenemos que la distancia del segmento de línea EG es igual a G sub X menos E sub X al cuadrado más G sub Y menos E sub Y al cuadrado más G sub Z menos E sub Z al cuadrado. Y reemplazando los valores, obtenemos que esta distancia del segmento de línea del punto E al punto G es igual, jóvenes, a la raíz de 9801 pulgadas. Ahora vamos a empezar a solucionar el ejercicio. Como cuarto paso, vamos a calcular los ángulos de dirección θ X, θ Y y θ Z de la fuerza de tensión ubicada entre los puntos E y el punto G. Y vamos a utilizar para eso, jóvenes, lo que ustedes ven acá en el tablero, las fórmulas que ustedes ya conocen, las de los cosenos directores, donde tenemos que el ángulo θx es el coseno inverso de la coordenada G sub X menos E sub X sobre la distancia o la longitud del segmento EG. Esto nos da, jóvenes, un ángulo de 83.62062979 grados. Acá, jóvenes, la coma indica la separación de los decimales. En el ángulo θy tenemos que es el coseno inverso de la coordenada en Y, G sub Y menos E sub Y, sobre la longitud del segmento de línea EG. Esto nos da un ángulo de 152,7339,555 grados. Y el ángulo θz es el coseno inverso, jóvenes, de la componente G sub Z menos E sub Z sobre la longitud del segmento de línea EG. Y esto nos da un ángulo de 116,387,8000 grados. Como paso número 5, vamos a calcular el ítem número 2. Nos piden ahora, jóvenes, conocer la magnitud
de las componentes de la fuerza de tensión EG. ¿Cómo lo hacemos? Usando nuevamente los cosenos directores. Entonces vamos a tener que la componente EGX es la magnitud de la fuerza EG por su coseno director en X, que es 47 menos 36 sobre la longitud del segmento de línea EG, la raíz de 9801. Esto nos va a dar a todos un valor de 46 novenos de libras o 5,11 libras. La componente de la fuerza EGY va a ser igual a la magnitud de la fuerza EG por el coseno director en Y, que es 8 menos 96 sobre la raíz de 9801. Y esto nos va a dar, jóvenes, menos 368 novenos de libras o menos 40,88 libras. Y la componente en Z de la fuerza EG, que es eje Z, es la magnitud de la fuerza EG por el coseno director en Z, que es menos 17 menos 27 sobre la raíz de 9801. Y esto, jóvenes, nos da una fuerza igual a menos 184 novenos o menos 20,44 libras. Ahora vamos a calcular el tercer ítem del ejercicio. Como paso número 6, vamos a averiguar cuáles son los componentes y la magnitud del vector de posición del punto E respecto al punto D. Aquí, jóvenes, es importante entender que el punto D actúa como origen y que el vector de posición va del punto D, acá en la figura, apuntando o dirigiéndose hasta el punto E. Así, entonces vamos a decir que el vector de posición es la coordenada final en X, es su X, menos la coordenada inicial en X del punto D, más la coordenada final es su Y, menos la coordenada inicial de su Y, más la coordenada final en Z es su Z, menos la coordenada inicial del punto D de su Z. Reemplazando efectivamente, jóvenes, los valores, obtenemos que el vector de posición será 12 pulgadas en la dirección menos I, más 108 pulgadas en la dirección J, más 9 pulgadas en la dirección menos K. Ahora, para calcular su magnitud, vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras, así como ustedes lo ven, jóvenes, en el tablero. Y esto nos dará una magnitud igual a 109,0366911 pulgadas. Ahora vamos a calcular el cuarto ítem del ejercicio. En el paso 7 vamos a averiguar cuáles son los componentes y la magnitud del momento alrededor del punto D por acción de la fuerza de tensión en el cable EG. Y para esto, jóvenes, pues como ustedes ven en el tablero, vamos a hacer uso del modelo del determinante. Entonces voy a decir que el momento en el punto D es el determinante de esta matriz. Recordemos que en la primera fila colocamos los vectores unitarios I, J y K, que en la segunda fila se colocan los componentes del vector de posición, menos 12 pulgadas, 108 pulgadas, menos 9 pulgadas, y que en la tercera fila, jóvenes, debemos colocar las componentes de la fuerza, 46 novenos, menos 368 novenos, menos 184 novenos. Para solucionar este modelo del determinante, pues basta con hacer esto que ustedes ven acá. Simplemente tapamos la columna I y copiamos el resto de los valores de la matriz, 108 menos 9, menos 368 novenos y menos 184 novenos.
Acá lo que debemos de hacer es simplemente multiplicar los elementos de la diagonal principal, que son 108 y menos 184 novenos, y a este producto le quitaremos el producto de la diagonal secundaria. En este caso sería el término menos 9 por menos 368 novenos, y nos da este valor, menos 2208 menos 368. Así como hacemos esta operación, hacemos lo mismo con la columna J y hacemos lo mismo con la columna K. Y al final, jóvenes, pues vamos a obtener que el momento alrededor del punto D va a ser igual a 2576 libras por pulgada en la dirección menos I, más 874 tercios libras por pulgada en la dirección menos J, más 184 tercios libras por pulgada en la dirección menos K. Aquí tenemos, jóvenes, las componentes del vector llamado momento alrededor del punto D por acción de la fuerza de tensión EG. Ahora, para calcular la magnitud de este momento, simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras, como ustedes lo ven acá, y obtenemos finalmente un valor de 2593,147,294 libras por pulgada. Veamos ahora qué más inquietudes nos quedan. Veo con mucha satisfacción que Sebastián y Valentina han entendido todo, y espero que ustedes también, jóvenes, no tengan dudas. Los invito a que vean este video las veces que sea necesario para que entiendan cuál es el procedimiento de solución, y también a que vean el video de la parte número 2. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nacho. Cuídense. Hasta luego.